Dicen que el Vaticano es el corazón espiritual del cristianismo, pero también es uno de los lugares más secretos y protegidos del planeta. Tras sus muros, se custodian tesoros de valor incalculable, obras de arte, manuscritos antiguos y quizás secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo. ¿Qué ocultan realmente los muros del Vaticano? Prepárate, porque hoy nos adentraremos en las sombras de la historia, en busca de respuestas que podrían resultar incómodas. En lo profundo del Vaticano, oculto tras muros ancestrales y protegido por guardias implacables, existe un lugar que despierta la imaginación de historiadores, teólogos y amantes de las conspiraciones por igual: el Archivo Apostólico Vaticano. Imaginen kilómetros de estanterías, apiladas hasta el techo con documentos que datan desde el siglo VIII. Cartas de papas, tratados diplomáticos, bulas papales, un registro fascinante de la historia de la Iglesia Católica. Pero hay algo más en este lugar, algo que lo convierte en un objetivo irresistible para aquellos que buscan respuestas ocultas. El acceso al Archivo Apostólico Vaticano es extremadamente restringido. Solo investigadores acreditados, con permisos especiales y tras un riguroso proceso de selección, pueden acceder a sus tesoros. Y aún así, solo se les permite consultar una selección cuidadosamente escogida de documentos. ¿Qué esconden estos archivos tan celosamente guardados? Algunos especulan que contienen correspondencia comprometedora entre papas y figuras históricas controvertidas como Hitler o Mussolini. Otros creen que en sus estanterías se acumulan evangelios apócrifos, considerados heréticos por la Iglesia y ocultos a los ojos del público. Expedientes de la Inquisición, con sus crónicas de juicios por brujería y herejía, podrían revelar un lado oscuro y brutal de la historia de la Iglesia. Incluso se habla de informes sobre fenómenos inexplicables, objetos no identificados y encuentros que desafían nuestra comprensión del mundo. Podría ser que el Vaticano guarde pruebas de tecnologías antiguas, contactos con civilizaciones desaparecidas o incluso evidencia de vida extraterrestre. GAP3S. Escondido en lo más profundo de los anales del Vaticano, se encuentra un tribunal envuelto en secreto y temor, la Penitenciaría Apostólica. Esta corte clandestina investiga lo que se conoce como pecados atroces, crímenes tan graves que solo el Papa mismo puede absolver. Fundada en 1179, la existencia de este tribunal se mantuvo en secreto hasta su revelación en 2009. La Penitenciaría Apostólica se ocupa de los pecados que atentan contra la santidad misma de la Iglesia. Imaginen, por ejemplo, la gravedad de intentar asesinar al Papa. O piensen en la traición que implicaría que un sacerdote revelara los pecados o la identidad de alguien que se hubiera confesado con él. Estas no son simples transgresiones, son violaciones que amenazan la estructura misma de la autoridad moral de la Iglesia. Al frente de este tribunal está el Papa, conocido como el Penitenciario Mayor. En este papel, tiene el poder de ofrecer la absolución, levantando el peso de la excomunión de las almas que comparecen ante esta corte. Pero la absolución no está garantizada. En algunos casos, el pecador permanece excomulgado, separado de la Iglesia y su comunidad. La mera existencia de la Penitenciaría Apostólica plantea preguntas inquietantes. ¿Qué otros pecados y secretos maneja este tribunal a puerta cerrada? ¿Y qué significa para la Iglesia, una institución fundada en los principios del perdón y la redención, mantener una corte tan formidable y secreta? A medida que nos adentramos en las sombras del Vaticano, descubrimos capas de misterio y autoridad que desafían nuestra comprensión de la fe y la justicia. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha sido la guardiana de antiguas profecías, mensajes divinos que se dice revelan el destino de la humanidad. Pero no todas estas profecías han sido compartidas con el mundo. Algunas, consideradas demasiado peligrosas o perturbadoras, permanecen ocultas en los rincones más oscuros del Vaticano. Una de las profecías más intrigantes, y sin duda la más famosa, es el tercer secreto de Fátima. En 1917, 3 niños pastores en la pequeña localidad portuguesa de Fátima afirmaron haber sido visitados por la Virgen María. Durante estas apariciones, la Virgen les confió 3 secretos. Los 2 primeros, que hablaban sobre el fin de la Primera Guerra Mundial y el surgimiento del régimen comunista en Rusia, fueron revelados al público. Sin embargo,
El tercer secreto permaneció oculto durante décadas, guardado bajo llave en los archivos del Vaticano. La especulación sobre el contenido del tercer secreto se disparó. Algunos creían que predecía el fin del mundo, mientras que otros aseguraban que hablaba de una gran apostasía dentro de la Iglesia. Finalmente, en el año 2000, el Vaticano decidió revelar el secreto al mundo. Según la versión oficial, el mensaje hablaba del atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, muchos dudaron de la autenticidad del mensaje, argumentando que el Vaticano ocultaba la verdadera profecía. ¿Qué decía realmente el tercer secreto? Pero Fátima no es la única fuente de profecías controvertidas. Las profecías de Malaquías, una serie de versos en latín que datan del siglo XVI, supuestamente predicen la identidad de todos los papas hasta el fin de los tiempos. Según esta profecía, solo queda un papa antes del Apocalipsis. Simple superstición o una advertencia apocalíptica que la Iglesia intenta ocultar. En la era de la ciencia y la razón, la idea de la posesión demoníaca puede parecer arcaica, propia de películas de terror y novelas góticas. Sin embargo, dentro de los muros del Vaticano, la lucha contra el demonio es una realidad palpable, un combate espiritual que se libra en la más absoluta discreción. El Vaticano reconoce oficialmente la existencia del demonio y su capacidad para influir en el mundo de los humanos. De hecho, el Papa Francisco ha hablado abiertamente sobre la importancia de combatir al demonio, afirmando que el demonio no es un mito. Para hacer frente a esta amenaza espiritual, la Iglesia cuenta con un grupo selecto de sacerdotes que se dedican a la práctica del exorcismo. El padre Gabriele Amort, fallecido en 2016, fue quizás el exorcista más famoso del Vaticano. Durante décadas, este sacerdote italiano afirmó haber realizado más de 70.000 exorcismos, liberando a miles de personas de la influencia demoníaca. Sus relatos sobre posesiones demoníacas son escalofriantes. Personas que hablaban en lenguas muertas, levitaban, manifestaban una fuerza sobrehumana, fenómenos que desafiaban toda explicación lógica. Según el padre Amort, algunos casos de posesión eran tan extremos, tan aterradores, que incluso él sentía miedo. Describió entidades demoníacas con nombres y personalidades propias, seres malignos que buscaban atormentar y poseer a los vivos. ¿Qué otros secretos ocultan los exorcistas del Vaticano? El Vaticano, a pesar de su imagen de santidad y pureza, no ha estado exento de escándalos y controversias a lo largo de su historia. Desde conspiraciones palaciegas hasta acusaciones de corrupción, los muros del Vaticano han sido testigos de intrigas que rivalizan con cualquier novela de suspense. Una de las historias más oscuras relacionadas con el Vaticano es la logia masónica P2, una organización secreta que se infiltró en las esferas más altas del poder italiano en las décadas de 1970 y 1980. La P2 estaba compuesta por políticos, empresarios, militares y miembros del Vaticano. Se les acusó de conspiración, corrupción, lavado de dinero e incluso de estar detrás de asesinatos y atentados terroristas. El escándalo de la P2 sacudió los cimientos del Vaticano, revelando una red de poder e influencia que operaba en la sombra. Aunque el Vaticano negó cualquier implicación en las actividades ilegales de la logia, la sombra de la sospecha aún persiste. ¿Hasta qué punto estaba involucrado el Vaticano en esta trama de corrupción y crimen? Otro grupo que ha generado controversia en relación con el Vaticano es el Opus Dei, una institución de la Iglesia Católica conocida por su hermetismo y sus prácticas estrictas. Fundado en 1928, el Opus Dei ha sido acusado de ser una secta dentro de la Iglesia, con una agenda propia y una influencia desmedida en las altas esferas del poder. Sus críticos los acusan de utilizar tácticas de manipulación y control sobre sus miembros, y de buscar el poder político y económico. El Vaticano, si bien reconoce al Opus Dei como una institución legítima dentro de la Iglesia, ha mantenido una cierta distancia de este grupo, consciente de las controversias que lo rodean. Pero quizás el escándalo más misterioso que ha sacudido al Vaticano en las últimas décadas sea la muerte del Papa Juan Pablo I. Elegido Papa en 1978, Juan Pablo I falleció repentinamente después de solo 33 días en el cargo. El Vaticano, un lugar de fe, arte e historia, también alberga secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo. Archivos ocultos, profecías inquietantes, exorcismos reales y escándalos sin resolver.
¿Es el Vaticano simplemente un centro religioso o es también la llave que abre la puerta a misterios ancestrales? Tal vez nunca lleguemos a conocer toda la verdad. ¿Crees que el Vaticano oculta la verdad? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. El Vaticano ayudó a varios criminales de guerra nazis a escapar de las fuerzas aliadas. Después de la victoria de los aliados en Alemania y el final de la Segunda Guerra Mundial, los nazis se vieron obligados a buscar refugio fuera de Europa. Miles de criminales lograron escapar a países de Sudamérica, específicamente Argentina, Chile y Brasil. Un investigador de Harvard, Gerald Steinacher, escribió un libro que revela documentos de viaje que señalan la ayuda del Vaticano para que los nazis viajaran a estos países. Steinacher argumenta que esto se hizo con la esperanza de revivir el cristianismo europeo y por el miedo a la creciente influencia de la Unión Soviética. Sin embargo, el Vaticano se ha negado a hacer declaraciones al respecto. ¿Qué piensan ustedes? ¿De verdad el Vaticano ayudó en la fuga de criminales de guerra nazis? El Banco Vaticano, también conocido como el Instituto para las Obras de Religión, ha estado envuelto en numerosos escándalos a lo largo de su historia. Uno de los más controvertidos es su supuesta relación con Hitler. El historiador Gerald Posner señala que el Vaticano recibía un impuesto eclesiástico anual de Hitler. Una cantidad significativa de dinero se pagaba al Instituto para las Obras de Religión, asegurando que no pudiera ser rastreado por los bancos occidentales. El instituto se usaba para guardar miles de millones de dólares, cuyos detalles nunca se han revelado públicamente. Estas revelaciones sacan a la luz un lado oscuro de las transacciones financieras del Vaticano. Muchos se preguntan cómo una institución destinada a defender los valores morales y religiosos podría estar involucrada en actividades tan controvertidas. El secretismo que rodea al Banco Vaticano ha dado lugar a varias teorías de conspiración y ha planteado preguntas sobre su verdadero propósito. ¿Podrían estas maniobras financieras haber sido parte de un plan mayor? ¿O fueron simplemente las acciones de individuos dentro del Vaticano que aprovecharon sus posiciones para beneficio personal? La verdad permanece envuelta en misterio, dejándonos especular sobre el papel del Vaticano en estos escándalos financieros históricos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría el Banco Vaticano haber sido cómplice en estos oscuros tratos? En 2012, se publicó un libro titulado Su Santidad, revelando un escándalo que sacudiría los cimientos del Vaticano. El libro se basaba en la filtración de documentos secretos del Papa Benedicto XVI, una violación tan significativa que fue apodada Vatileaks. Estos documentos privados fueron filtrados por nada menos que el propio mayordomo del Papa Benedicto, Paolo Gabriele, al autor, Gianluigi Nuzzi. Después de revisar estos documentos, se llevó a cabo una investigación interna. La investigación reveló que individuos que no eran del Vaticano estaban chantajeando a obispos homosexuales por haber roto sus votos de celibato. El Papa Benedicto XVI renunció al papado en 2013 debido a este escándalo. El Vaticano ha sido por siglos símbolo de fe, poder y también de misterio. Tal vez nunca sepamos toda la verdad, pero algo es seguro. Cuanto más se investiga, más preguntas aparecen. ¿Es el Vaticano un simple centro religioso? ¿O la clave de secretos que podrían cambiar la historia de la humanidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más contenido como este. Y comparte si crees que la verdad debe salir.